¿Cuánto tiempo tienes a partir de que haces el tercer parcial y aplicas el final? Si tienes una semana es mucho. Tomando en cuenta ese tiempo tan cortito entre un parcial y el final, entonces, y tomando en cuenta que muchos traen ahora sí que huequitos por llenar de primer y segundo parcial, no los vas a llenar en una semana y mucho menos en 3 días. ¿De acuerdo? Entonces el examen final se hace para evaluar toda la temática, pero de una manera no tan profunda, por así decirlo. Se toma lo más relevante de cada tema que se puede aplicar. El extra es otra cosa. ¿Sí? Porque el extraordinario, ahí sí, te va a contar por todo un semestre. No te lo puedo hacer regalado. Te tengo que evaluar bien. Y entonces en ese examen extraordinario ya viene temática pero aplicada. Te pongo una situación y de esa situación se desprenden 5 preguntas, 6 preguntas, 4 preguntas con relación a carbohidratos, a lípidos, a proteínas, a manejo ácido base, a todo. Entonces en una sola situación te puedo estar evaluando todos los temas al mismo tiempo. ¿Sí me explico? La cuestión es, traten, como les dijimos desde un principio, traten de ir pasando semanal por semanal, traten de ir pasando parcial por parcial. El final es complejo, no por difícil, porque no se les pone complicado. La complejidad radica en que trae de todo. ¿De acuerdo? Pero el extra sí, o sea, el extra no es un premio, jóvenes. O sea, aunque suene gacho, es un castigo. ¿Por qué? Porque no me pasaste la materia durante el semestre. Y me tienes que demostrar en un solo examen que sí puedes. ¿Sí? Entonces, traten de salvar ahorita todo lo que tengan en este tercer parcial que queda y en los finales que se presentan, no solo para bioquímica, para todas las materias. Porque de otra manera los extraordinarios son fuertes, no se regalan. Ok, entonces, vamos a continuar ahorita con efecto Haldane. El efecto Mohr que realizamos ayer lo voy a recordar un poquito a grosso modo para que nos pongamos en antecedentes. Vemos enseguida lo que viene siendo el efecto Haldane. Después de eso empezamos ya formalmente con la parte de taller, recordando un poquito lo que es ácido base. Lo vamos a hacer ahora sí que pregunta-respuesta y vamos a ir planteando. De esa manera todo el mundo espero que esté acá haciendo clic arriba en la azotea. Y entonces, a partir de ahí ya podemos continuar con situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el día de ayer nos enfocamos con el intercambio gaseoso que se lleva a cabo a nivel de glóbulo rojo y tejido. Y dijimos, el glóbulo rojo cuando llega a los tejidos llega cargado de hemoglobina oxigenada. ¿De qué manera? Este oxígeno que lleva el eritrocito es liberado para que llegue hasta las células de los tejidos de tal manera que lo pueda utilizar en todo el metabolismo aerobio para la obtención de energía. ¿Sí? Pensaríamos, bueno, pues primero le suelto el oxígeno. ¿Ok? Sin embargo, la forma en la que la hemoglobina puede liberar el oxígeno es bajo 3 condiciones. 2 condiciones dependen del dióxido de carbono existente. ¿Sí? Cantidad elevada de dióxido de carbono. Esa existe en el tejido, sí. ¿Por qué? Porque durante el metabolismo oxidativo de los nutrientes generamos un producto de desecho que es el dióxido de carbono en diferentes etapas de los metabolismos. ¿De acuerdo? Ya tengo una alta concentración de CO2. ¿Qué tengo en el torrente sanguíneo? Baja concentración de CO2 y una alta concentración de hemoglobina oxigenada y necesito aumentar la presión parcial de oxígeno en el plasma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, CO2 alta cantidad en tejidos difunde por diferencias de presión hacia el intersticio y hacia el plasma. Ya estando en el plasma, difunde hacia el eritrocito y ahí toma 2 vertientes o 2 caminos. Por un lado, la alta presión del CO2 compite con la hemoglobina y el oxígeno. Entonces, al haber mucho más CO2 que oxígeno en este punto, la hemoglobina se une al CO2 liberando el oxígeno. Ok, tengo oxígeno libre. Ya estando libre, salí del glóbulo rojo, me aumenta la saturación de oxígeno o la presión parcial.
La presión parcial, que me refiere o me dirige a la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. ¿Ok? Como aumenta la presión parcial de oxígeno disuelto en el plasma y en el tejido hay mínimo de oxígeno y mucho CO2, diferencia de presión, oxígeno pasa a tejido para que el metabolismo complete. ¿De acuerdo? Ok, eso es por un lado. Dijimos, el CO2 que entra al eritrocito agarra dos vertientes o caminos. Ya vimos uno. Diferencias de presión, desoxigeno hemoglobina. Número 2, dentro de la célula también tenemos anhidrasa carbónica en el glóbulo rojo. ¿Y qué hace la anhidrasa carbónica cuando hay una alta presencia de CO2? Lo fusiona con agua y lo transforma en ácido carbónico, que luego lo disocia en hidrogenión y bicarbonato. Segunda condición que necesito para desoxigenar. La primera, alta presión de CO2, ya la cumplí y ya vi cómo se libera oxígeno. Segunda, acidificación. Necesito un pH ácido. ¿Para qué? Para que los hidrogeniones se peguen a la hemoglobina obligándola a soltar el oxígeno. ¿Sí? ¿De dónde voy a obtener ese hidrogenión? Ah, del sistema amortiguador del ácido carbónico, que es mi segunda vertiente. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo en este momento? Hidrogenión y bicarbonato. ¿Qué hago con los hidrogeniones? La hemoglobina tiene afinidades por el oxígeno, tiene afinidades por el dióxido de carbono y tiene afinidad por lo que vienen siendo los hidrogeniones. La afinidad por el CO2 y por el oxígeno varía ligeramente. Por eso se pueden hacer intercambios por diferencias de presión. Sin embargo, la hemoglobina tiene una mayor afinidad por los hidrogeniones que por el CO2 y el oxígeno. ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos un pH ácido o tengo disposición de hidrogeniones, la hemoglobina prefiere unirse al hidrógeno y al unirse al hidrógeno liberó al oxígeno dándome hemoglobina ácida. ¿De acuerdo? Acabo de liberar el oxígeno. Hay una tercera condición para liberar oxígeno, que es la unión de un intermediario de la glucólisis a las cadenas de beta-globina. Dijimos que la hemoglobina del adulto era la hemoglobina tipo A, que estaba formada por 4 cadenas de globina. Es un tetrámero. 4 cadenas. 2 alfa, 2 beta. Y el 2,3-bifosfoglicerato, que es el intermediario glucolítico, tiene afinidad por un aminoácido de tipo cisteína, salud, pero en la cadena beta, no en las alfa. Entonces hace también un aporte de 2,3-bifosfoglicerato, se une a la cadena beta, beta tiene que soltar algo. ¿A quién suelta? Al oxígeno. ¿De acuerdo? Y de esa manera tendríamos nosotros la desoxigenación completa. En efecto Bohr, ¿a quién tomamos en cuenta? CO2 y pH ácido. ¿Ok? Y una vez que ya tengo todo liberado, el oxígeno ya difunde hacia el tejido. Hemos hecho intercambio gaseoso. ¿Qué pasó primero? Tejido primero liberó CO2 para dar las condiciones en el eritrocito para que se liberara el oxígeno y el oxígeno pudiera ingresar a tejido. ¿De acuerdo? Pero hay un pequeño detalle aquí todavía. Sí, estamos rebobinando lo de allá. ¿A quién sucede el sistema amortiguador? Al hidrógeno. Pero ¿quién se quedó dentro? Bicarbonato. No debe quedarse adentro, porque el bicarbonato me genera un pH básico que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ojo, fíjense en lo que voy a preguntar. Si el pH básico aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿cuál de los dos parámetros que voy a mencionar se incrementa? ¿La presión parcial de oxígeno o el porcentaje de saturación de oxígeno? Porcentaje de saturación. Entonces no lo va a soltar fácilmente. ¿Le conviene al eritrocito quedarse con el bicarbonato adentro? No, porque a nivel de tejidos, en lugar de promover una desoxigenación de la hemoglobina con una oxigenación de tejido, me va a condicionar una hipoxia en el tejido. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo le hago para quitarme este estorbo? Intercambio. ¿Qué carga tiene el bicarbonato? ¿Qué ion a nivel extracelular es mayoritario?
en corriente sanguínea y tiene carga negativa el cloro. Por lo tanto, hacemos un intercambio y de esa manera ya no altero el pH en casa de uno. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo llegó el eritrocito al tejido desde el pulmón? Con hemoglobina oxigenada. Y una vez que hizo el intercambio, ¿cómo salió el eritrocito de circulación de tejidos y cómo llega hacia pulmón? Cargada de CO2 en forma de carbaminohemoglobina, hemoglobina ácida y cloro. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ok, el efecto al revés. ¿Cómo suelto el CO2? ¿Cómo le quito lo ácido a la hemoglobina? ¿Y cómo saco el cloro? ¿Listos? Ok, voy a borrar esto, voy a hacer una nueva imagen. Esto es para los que ayer andaban un poquito dormidos o para los que no se acordaban de forma completa. Ya tenemos aquí una breve descripción, ¿ok? Entonces, esto lo quito de aquí. El día de hoy lo tienen bien pesadito, ¿verdad, chavos? Híjole, ahorita que llegué a Germán dije, les acabé de dar el maturno. Ay, qué hermosos. Qué curada. No, miren, créanme, la vida universitaria ahorita se les hace compleja y pesada. Cuando están trabajando van a decir, neta, no regreso a la escuela. Porque ya toda la responsabilidad cae sobre ti. No, mi vida es cierto, no vive en un mundo color de rosa, bájese de la nube, que es el suelo. ¿Ok? De verdad, de verdad. Ahorita esta época, a pesar de que se les haga bien compleja, es la etapa menos exigente que van a tener en la vida. Y ya como personas adultas, propias o responsables de su propia vida, van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, canijos. Van a decir, ay, hijo, su madre, me hubiera quedado de chamaco. ¿Qué pasó? Échemela para acá. Ay, a veces digo, quisiera regresarme a la secundaria. Mira, pasaba bien a gusto. No, mija, eso está peor. Ah, qué feo, ¿verdad? Qué feo caso, para que vean que estamos en un mundo del revés, en el declive de la sociedad humana. Ok, viene. Ahora esta parte de aquí está representando al alveolo. ¿Ok? Ahora esto es alveolo. Y sabemos que esta es la unidad del órgano, que es el pulmón, el sistema respiratorio, responsable de realizar el intercambio gaseoso. Ok, hasta ahí tenemos que llegar. Y cuando inhalamos, se expande. Durante esta expansión suceden dos eventos en el mismo alveolo, así que este alveolo yo lo voy a dividir a la mitad. No es porque divida al alveolo a la mitad, sino que esta división representa los dos eventos sucesivos que suceden tras llenar el alveolo con aire. ¿De acuerdo? Esto está representando el vaso sanguíneo. Y aquí vamos a tener igual a nuestro eritrozoto. Ok. ¿Con qué llegó cargado el eritrocito? De tejidos a pulmón. Con hemoglobina ácida. Lo voy a poner así, varios. Tenemos aquí carbaminohemoglobina. Y tenemos hemoglobina ácida y también tenemos un ion negativo adentro. ¿Quién es? Ah, ok. Y tenemos cloro. Así está llegando el glóbulo rojo desde los tejidos vía circulación hasta circulación pulmonar. ¿Ok? Inhalas. ¿Qué metes? Aire. Del aire que tú metes, básicamente cerca de un 70% es nitrógeno gaseoso o nitrógeno elemental que el ser humano no puede captar. Puedo captar nitrógeno, pero de forma organificada, es decir, en forma de aminoácidos y otras moléculas. Pero así como tal, no puedo hacerlo. No tengo alma de planta. ¿Ok? Entonces, tenemos cerca de un 20% de oxígeno, un 70% aproximado de nitrógeno y el otro 10%
Es una mezcla entre gases raros, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, grupo 8 de la tabla periódica, CO2 y otros contaminantes que en la actualidad hay un chorro. ¿Ok? Ahora veamos. ¿De qué viene cargado el glóbulo rojo? De dióxido de carbono, alta concentración de CO2. ¿De qué está cargado en este momento al hacer el primer llenado o hacer el llenado inicial del alveolo? Viene cargado de oxígeno. ¿Hay diferencias de presión? Claro que sí. Hay mucho oxígeno en el alveolo, nada en el eritrocito, hay bien poquito CO2 en el alveolo, un chorro en lo que viene siendo básicamente el eritrocito. Entonces, por diferencia de presión, el gas donde está muy acumulado expande a la zona donde hay menos. ¿De acuerdo? Y entonces este oxígeno difunde del alveolo al intersticio, que es el espacio que hay entre la célula y el capilar, ingresa al capilar, me aumenta la presión parcial de oxígeno y parte de este oxígeno ingresa al eritrocito. ¿De acuerdo? Este oxígeno, al igual que el CO2, va a seguir dos caminos. Un caminito directo es lo mismo que hacía el CO2, desplazar directamente al otro gas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con alta presión de oxígeno, desplazamos a lo que viene siendo básicamente el CO2 de la hemoglobina, y en lugar de tener carbaminohemoglobina, ahora voy a tener oxihemoglobina. ¿Ok? Exacto. Por competencia, por diferencias de presión. ¿Y qué hago con el CO2? Me queda libre. Ahí en el glóbulo rojo, y como es un gas, va a difundir de donde hay más a donde hay menos. Ahorita, ¿en donde tengo más? En el eritrocito. ¿Donde tengo menos? En el plasma. Por lo tanto, estos dos pasan a plasma. Y entonces empieza a haber una diferencia de presión. Ahora este CO2 se acumula aquí en el plasma y el alveolo tiene menos CO2, ¿verdad? Ah, pues ahora lo empiezo a vaciar hacia el alveolo. ¿De acuerdo? Esa es mi primer vertiente. Segunda vertiente del oxígeno. Híjole, se tiene que unir a la hemoglobina ácida, pero tengo un pequeño gran problema. ¿Cuál es ese pequeño gran problema? La afinidad. ¿Por quién tiene más afinidad la hemoglobina? ¿Por el hidrógeno o por el oxígeno? Entonces, como chihuahua, le voy a saber con diferencias de presiones. Si la canija hemoglobina es puro churro, habrá mucho hidrógeno, mucho oxígeno, pero yo quiero el hidrógeno. Lo que tenemos que hacer es obligar a quitar el hidrógeno. Si yo suelto el hidrógeno, ¿qué carga tiene? Positiva, es un hidrógeno. ¿Por quién tiene alta afinidad si es un ácido? Un ácido, ¿por quién tiene afinidad? Por su contrario. ¿Quién es su contrario? Una base. ¿De acuerdo? ¿Y cuál base tengo en cantidades industriales en el plasma formando parte del sistema amortiguador principal plasmático? Eso, bicarbonato. Ok. Entonces aquí tenemos bicarbonato, ¿vale? Tengo un chorro de bicarbonato en el torrente sanguíneo. ¿Qué necesito para obligar a que la hemoglobina libere el hidrógeno? Pues una base, por la cual tiene una altísima afinidad, más que por la hemoglobina. ¿Sale? Entonces, el intercambiador que tenemos va de forma bidireccional, dependiendo de dónde estés, si a nivel de tejidos o a nivel de pulmón. Y entonces, ¿qué hacemos? Ingreso el bicarbonato negativo a cambio del cloruro, también negativo, y de esta manera no altero los voltajes intracelulares. ¿Sale? Entonces tenía bicarbonato en torrente sanguíneo, no me lo voy a acabar aquí, ¿cierto? Pero aquí nos damos cuenta de que el eritrocito forma parte del equilibrio ácido-base. ¿Va? Y el cloro que estaba adentro, ahora lo regreso a su lado extracelular, a su lado plasmático. ¿Va? Ahora sí, ya tengo bicarbonato suficiente aquí.
dentro del glóbulo rojo. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, pues mira, este hidrogenito dice, hay una base, con permiso, y suelta la hemoglobina. Este otro hidrogenito, órale, allá está mi novio, ahí se le pega. Ok, y cuando se junta la base con el hidrógeno, ¿qué van a formar? Van a formar ¿qué cosa? Ácido carbónico. Luego se Esto, pasaría a ¿qué? agua. Ah, exactamente. ¿Qué enzima tengo aquí en el eritrocito? Anidrasa carbónica. Por lo tanto, ¿qué le voy a echar al ácido carbónico? Lo disocio en CO2 y agua. Y ahora tengo CO2 libre, ¿verdad? ¡Ay, qué emoción! Entonces este CO2 aumentado en presión dentro del eritrocito difunde hacia el plasma y se lo paso a el alveolo. ¿De acuerdo? Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes. Mencióname las formas que tiene torrente sanguíneo para eliminar CO2 desde los tejidos. ¿Qué me dirías? ¿Cuáles son las formas que conoces para que los eritrocitos y el torrente sanguíneo puedan eliminar CO2 en pulmones que traen desde los tejidos? ¿Cuál es uno? En forma de carbamino, hemoglobina o unido a la hemoglobina. Y número 2, elimino CO2 también en forma de bicarbonato. Pero para eliminar CO2 en forma de bicarbonato, el bicarbonato es una sal. Tú cuando toses no escupes cristales, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes exhalar? Solo gases. Oxígeno, dióxido de carbono, agua. ¿De acuerdo? Pero no expulsas sales, no expulsas iones. Entonces, para poder expulsar un ion de forma gaseosa, lo tengo que transformar. Entonces, una buena parte de la eliminación del CO2 se hace en forma de bicarbonato, pero con intermedio de ¿qué célula? El eritrocito, que a través de su anidrasa carbónica lo utiliza para quitarle la parte ácida a la hemoglobina, generar el sistema amortiguador dentro de la célula, producir el CO2 y eliminar. De hecho, jóvenes, sorprendentemente, el mecanismo mayor para eliminar CO2 es a través del bicarbonato vía eritrocito. Eliminamos más bicarbonato vía eritrocito en forma de CO2 de lo que eliminamos CO2 vía carbaminohemoglobina. ¿Sí? Es el mecanismo más efectivo. Entonces también, como el eritrocito participa mucho con intercambios de bicarbonato intra y extracelular, cuando estamos en efecto Haldane o cuando estamos en efecto Bohr, por eso parte del sistema amortiguador también se ve modificado por el metabolismo eritrocitado. Por eso cuando ustedes dicen o ven en los libros, ok, ¿cuáles son los mecanismos de control ácido-base? Sistemas amortiguadores, pulmones, riñones, eritrocitos mediante efecto Bohr y Haldane y proteínas. Son 5 sistemas de forma global que te ayudan a controlar el pH de tu cuerpo. ¿Sale? ¿Vamos más o menos hasta allí? Ok, ¿preguntas? Ahora sí. Primera etapa, intercambio con oxígeno. Segunda etapa, se hizo el intercambio ahora de que se carga el alveolo de CO2. Y ahora sí, ¿qué haces? Exhalas. ¿Y qué estás sacando? CO2. Inhalas, metes oxígeno, llega a la sangre, entra el eritrocito, desplaza el CO2, generas el sistema amortiguador bicarbonato. El bicarbonato le quita lo ácido a la hemoglobina, lo que permite que la hemoglobina quede libre. ¿Estamos de acuerdo? Le quito el hidrógeno a la hemoglobina, esta queda libre. Y ahora sí, este oxígeno tiene afinidad por la hemoglobina. Como ya no está el hidrógeno, ya no hay quien le haga mal tercio. ¿Sale?
Por lo tanto, este oxígeno viene y se pega aquí. ¿Y qué me da? Más hemoglobina oxigenada. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo llegó el eritrocito a los pulmones? A los pulmones llegó con carbamino, hemoglobina, ¿cierto? Llegó con hemoglobina ácida y llegó con cloro. Voy a borrar lo que ya no tengo. ¿Listos? ¿Ya tienen eso? ¿Esa? ¿Ya la tienen la imagen? Ok, ahora fíjense bien. Llegó así, ya no tengo esto de aquí. Ya hice todo este intercambio. Esto desapareció. Todo esto desapareció ya. ¿Y con qué me quedé? Con pura hemoglobina oxigenada. Me quedé con pura hemoglobina oxigenada. Entonces aquí mi eritrocito sale de la circulación pulmonar con oxihemoglobina. Y si hablo de oxihemoglobina, estoy hablando de forma T o forma R de la hemoglobina. R. Forma R. Hemoglobina R. Relajada. ¿Cómo se conoce a la hemoglobina ácida? ¿Como hemoglobina R o hemoglobina T? Hemoglobina T o tensa desoxigenada. ¿Vale? Esto es efecto Boris-Heimlich. Ahora sí, si no hay dudas con esto, empezamos el repaso, así lo va a hacer. ¿Estamos listos? Inhalen, exhalen, porque ahorita me voy a agarrar así por mesas, plu, 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 por donde andamos. ¿Sale? Inhalen, exhalen. ¿Qué pasó? Yo también. Una de las formas para eliminar el CO2 es por la vía del Hermosa, eritrocitariamente tú lo vas a eliminar al transportarlo como carbamino hemoglobina. Y la otra forma de eliminar el CO2 es cuando lo transportas en forma de bicarbonato en el plasma. El problema es que el bicarbonato como tal no puede ser expulsado por el pulmón, porque es una sal. Entonces ahí entra el eritrocito como un medio para transformar el bicarbonato vía anhidrasa carbónica intraeritrocitaria en CO2 libre para poder hacer su expulsión. Son las dos vías de expulsión del CO2. Cuando es transportado como carbaminohemoglobina y cuando se transporta como bicarbonato y por intermedio del eritrocito se transforma en CO2. ¿Sale? Que es la que más se lleva acá. ¿Sale? Ahora bien, ácido base. Ya dimos un pequeño intro con esto, ¿cómo que no? Ah, está mejor. Así, no, mamá, pues no te doy domingo. La escuela. No quiero ir a la escuela. Mamá, un día más. Ok. Equilibrio ácido base. No creo que Voy a ir directo al grano para recordar lo que necesitamos. ¿De acuerdo? De tal manera que no divaguemos tanto y traigamos a colación nuevamente a la mesa de trabajo lo que vamos a utilizar en las siguientes clases y que ustedes también van a utilizar en lo que viene siendo sistema respiratorio en su módulo. Ok. Todo ese dióxido de carbono que se está produciendo por metabolismo en nuestras células, para poderse eliminar, obviamente tiene que pasar a sangre, que es el medio de transporte del oxígeno. ¿De acuerdo? No todo el dióxido de carbono va a quedar disuelto con una presión parcial
en torrente sanguíneo, no todo va a quedar como carbaminohemoglobina, sino que una buena parte de él va a dar origen al sistema amortiguador por excelencia en líquidos extracelulares, que es el sistema amortiguador del ácido carbónico. Ok. Si este pintarrón fuera un vaso sanguíneo y esto que estoy marcando aquí fueran células que forman el endotelio vascular, no te enojes. Ok. Y por acá tengo básicamente mis tejidos irrigados. Y ya este tejido recibió nutrientes, ya sufrieron metabolismo y en el metabolismo generé CO2, ya lo puse de forma bien global. ¿Okay? Este CO2 cuando difunde al torrente sanguíneo, recuerden, parte se va a unir a los eritrocitos, ¿sale? O sea, voy a ponerlo todo junto con pegado para poder visualizar lo que está pasando en el vaso sanguíneo. Y entonces, en este CO2 que está llegando al eritrocito, lo que me va a condicionar es la formación de carbaminohemoglobina. ¿Estamos de acuerdo? Me va a condicionar la formación de hemoglobina ácida. Ya vimos por qué. Y me va a provocar que tengamos en el eritrocito iones cloro. ¿Sale? Esto va a pasar en el capilar por intercambio gaseoso. Pero ojo, no todo el CO2 lo va a transportar lo que viene siendo el eritrocito. Una parte de este CO2, o el resto de la parte de este CO2, va a ser reconocido por enzimas que se producen en las células que constituyen el endotelio vascular y que estas enzimas se expresan en el exterior de la célula unidas a su membrana. La mayor parte de las enzimas con las que trabajamos son de función intracelular. Son muy pocas, son contadas las enzimas que se expresan en las membranas de las células. Entre ellas la anhidrasa carbónica. Entre ellas algunas enzimas digestivas, como las que expresan los enterocitos, que ya revisamos en primer parcial. ¿De acuerdo? Y algunas enzimas se liberan de forma libre a espacios, como las enzimas pancreáticas, que se liberan de los islotes de Langerhans hacia el conducto pancreático principal para que lleguen al intestino y se revuelvan con el alimento. Pero son las mínimas. ¿Ok? Entonces, cuando este CO2 es reconocido por la anhidrasa carbónica, pues teniendo una buena cantidad de agua disponible formando el plasma, que es cerca del 50% del torrente sanguíneo, agarra parte de esa agua y me va a generar el sistema amortiguador del ácido carbónico. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener cierta cantidad de CO2 en forma gaseosa, otra cantidad de CO2 la voy a juntar con agua vía anhidrasa carbónica para dar origen al ácido carbónico, que es un ácido débil, y en una segunda KM de lo que viene siendo la anhidrasa carbónica voy a disociar de forma reversible este ácido carbónico en un hidrogenión más bicarbonato. ¿De acuerdo? Estableciendo un equilibrio. Lo que hace que pueda funcionar como un sistema amortiguador. Como tengo un montón de CO2, imagínate esta ecuación muchas veces repetida y disuelta en el torrente sanguíneo. Pero tengo que tener en cierta proporción. ¿De acuerdo? Este sistema amortiguador, más otros amortiguadores que me aportan hidrogeniones, también, entre todos, logran que en sangre se tenga un pH promedio de 7.4 y un rango que va de 7.35 el mínimo hasta 7.45. No es solo por acción del amortiguador del bicarbonato, son todos los amortiguadores en conjunto. Sin embargo, a nivel extracelular, este es el predominante. Por eso este es el que estudiamos más. En tercero, se van a dar cuenta que esto que están viendo ahorita y que a veces les cuesta trabajo es la base para entender equilibrio ácido-base. Pero ya no es suficiente, porque este equilibrio ácido-base que podemos aplicar en ciertas patologías y que no resuelve la situación, no es suficiente para explicar entidades patológicas complicadas.
y ahora han sacado nuevas formulaciones para poder evaluar lo que es el comportamiento ácido base de un paciente patológico complicado. Eso lo van a ver en tercero, un brochure nada más, y cuando estén en segundo nivel y lleguen a medicina interna, ahí se les van a dar con todo. ¿Ok? Porque esto ya no es suficiente. Sin embargo, es la base del conocimiento ácido base. ¿Ok? Ahora, todo está en equilibrio. Sin embargo, esto está pasando en sangre. Y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Ok? Lo que pasa en la sangre se queda en la sangre. A menos que haya alguien que te ayude a eliminarlo de la sangre, ¿cierto? Entonces, ¿quién me ayuda a eliminar excedentes gaseosos del sistema amortiguador si el plasma no puede? Lo va a hacer el sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, cuando está en torrente sanguíneo, la parte de sangre que llega a los pulmones puede controlarme las concentraciones de CO2 en sangre. Por eso decimos que esta parte gaseosa del sistema amortiguador es auxiliada por pulmón. Y que si pulmón tiene una frecuencia respiratoria elevada, lo que va a hacer es disminuir la presión parcial de CO2 que tengo en torrente sanguíneo. Porque vas a estar... Imagínate los alvéolos metiendo y sacando CO2, metiendo oxígeno, sacando CO2. Sale. Y recordemos un detalle. El CO2 es un ácido volátil. Para donde va el CO2 va el ácido. Por lo tanto, para donde va el CO2 va el pH, la formación de hidrogeniones. ¿Sale? Si yo estoy tirando CO2 por una alta frecuencia respiratoria y en sangre tengo CO2 bajo porque ya lo aventé al aire, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo ácido. Por lo tanto, ¿qué pasa con el pH? Se eleva. ¿Me explico? Ok. Y si yo tengo una frecuencia respiratoria disminuida, lo que se conoce como hipoventilación, entonces, ¿puedo sacar el CO2 adecuadamente? No. Ahora mis alvéolos están... No puedo sacar el CO2. A diferencia de una hiper, no, pobres alvéolos. Se van a reventar estos condenados en un rato. ¿Ok? Aquí no puedo sacar el CO2. No a la velocidad que debo. Por lo tanto, ¿qué pasa con el CO2 en sangre? ¿Está normal? ¿Se acumula o disminuye? Se acumula. Y si se acumula y es un gas, voy a obligarlo por estar acumulado a formar más sistemas de amortiguación, lo que me va a incrementar los hidrógenos, que es lo que me marca el pH. Por lo tanto, si los hidrógenos suben, ¿qué pasa con el pH? Baja. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora, el pulmón puede estar actuando como un mecanismo de respuesta a una alteración metabólica o puede ser la causa del problema. ¿Sale? Si yo tengo una acidosis, ¿qué me conviene hacer con el pulmón? Hiperventilar o hiperventilar. Acidosis, pH bajo. ¿Qué me conviene hacer en base a esto? Hiperventilar. Porque si yo hiperventilo, ¿qué hago con el pH? Lo subo al eliminar CO2. Entonces, en una acidosis metabólica, un mecanismo de compensación respiratoria es la hiperventilación. ¿Sale? Y si yo tengo una alcalosis metabólica, ¿cómo está mi pH? Alto. ¿Qué tengo que hacer? Bajarlo. ¿Cómo logro bajar ese pH formando más ácido? ¿Con qué voy a formar ese ácido? Con CO2. Por lo tanto, necesito eliminar CO2 o retener CO2. Retenerlo. Entonces, pulmón puede ser un mecanismo de respuesta, un mecanismo auxiliar a una alteración ácido-base metabólica, o a lo mejor estoy normal y algo pasa con el pulmón y puede provocarme el problema. ¿De acuerdo? Si te da una crisis asmática, ¿tu pulmón va a poder eliminar CO2? No, ¿verdad?
Si no puede eliminar CO2, ¿qué pasa con el CO2 en plasma? Por lo tanto, ¿qué pasa con el pH? Acabas de generar una acidosis respiratoria. ¿Vamos bien? ¿Ok? Y si por el contrario, imagínate que te dan un medicamento para controlar dolor. Es un dolor de cabeza de ese tipo migraña feo. Presentas el aura inicial y al rato la pura luz de la ventana te hace responder como Drácula. Así, ¿no? Porque te duele más. Y por allá habla el compañero Cruz ahí, le sube el volumen a su teléfono. Soy bien tijera, cabezón. Ok, todo estoy. Y se empieza a reír a lo loco, ¿no? Porque yo algo bien curada. Pero es tanto la risa que te da que no sé si les ha dado una crisis de risa que te hace que te dobles y luego tienes que detenerte a hacer. Porque no alcanzaste a oxigenar de tanto que estuviste. ¿No les ha pasado? Ah, ok. Empezó a hiperventilar y de estarse riendo tanto, rato se está muriendo. ¿Ok? Y sí creo que le haya pasado porque mira la sonrisita, eres de los que te carcajeas bien justo, ¿verdad? Ok, entonces estamos sacando un montón de CO2. Si saco mucho CO2, ¿cómo va a estar el CO2 en torrente sanguíneo bajo? ¿Qué va a pasar con tu pH? Condicionas una alcalosis respiratoria transitoria y por eso te empiezas a calambrar y a marear. Y hay fármacos que también inducen hiperventilación, por ejemplo la aspirina. Si tú tomas muchas aspirinas porque el dolor no cede, ¿sí? Al ser un ácido acetil salicílico, ¿qué hace inicialmente? Te aumenta ligeramente en la cantidad de hidrogeniones en el plasma, por lo tanto, ¿qué le hace tu pH? Te lo baja temporalmente. Y un pH disminuido, ¿qué orden le da al hipotálamo? Cuando el hipotálamo sensa que hay muchos hidrógenos, manda mayor número de potenciales de acción a músculos o menor. Mayor, para que intercostales y diafragma más rápido contraigan y relajen, condicionando una hiperventilación. ¿Sí? Por eso una intoxicación con aspirina desarrollas una alcalosis respiratoria. ¿Me explico más o menos? Ok, ahora, la parte de los iones, ¿quién la controla? ¿Quién se dedica a eliminar iones disueltos en agua? El riñón. ¿Ok? Esta la va a controlar el riñón. Y ustedes en primer semestre solo dijeron, hay acidosis, quiero ácidos, orina ácido. ¿Ok? Tengo alcalosis, que debo tirar bases, orina alcalina. Y ahorita en segundo semestre, ahí les va una buena. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Ok? Sí, sabemos que la respuesta del riñón, para empezar, no se activa inmediatamente. La respuesta renal saldrá en horas o días. La respuesta pulmonar, ¿en qué tiempo se activa? Por lo tanto, siempre el primero en entrarle al kit es el pulmón, después del sistema amortiguador. Si es un despapalle ahí en Las Vegas, en el plasma, el primero que va a actuar es pulmón, si funciona bien. Si pulmón logra controlarlo junto con el sistema amortiguador, ya fregamos. Nos lavamos la mano como Poncio Pilatos y nos vamos a casa. ¿Ok? Pero si no, y pasan minutos o horas o días, va a entrar en quite el riñón. Pero ¿cómo lo hace? El riñón, ustedes recordarán que está formado por unidades filtrantes llamadas nefronas. La nefrona, cada nefrona está formada por un glomérulo filtrante y ese plasma filtrado básicamente va a ser modificado a nivel de túbulos renales. ¿De acuerdo? Y una vez que estamos en túbulos renales, aquí hay una serie de transportadores que permiten modificar el plasma que filtramos y que depende de las concentraciones de sodio, de calcio, de potasio, de cloro, fosfatos, magnesio que hay en sangre, es cuáles
transportadores se activan y cuáles no se activan. Eso lo van a aprender ustedes en bioquímica 3. Ahí se van a pelear con un mundo de transportadores vinculados y es bien bonito. ¿Okay? Sin embargo, dentro de todos estos transportadores hay dos que participan activamente en el equilibrio ácido-base. ¿De acuerdo? Voy a mencionarles esos dos transportadores. No les voy a decir ahorita en dónde se encuentran ubicados directamente, porque tienen particularidades. Voy a manejar los dos generales. En forma global, túbulo proximal y túbulo colector. Por ahí van a andar. Ok, al principio y al final de los túbulos, antes de que se haga toda la modificación y quede ya como orina no modificada. Ok, y quiero que observen esto. Si esta fuera una célula del túbulo renal, de este lado es el espacio tubular. ¿Qué significa? Por aquí va fluyendo lo que finalmente va a ser orina. El interior de la manguerita. ¿Ok? Los túbulos renales, al igual que los alvéolos, se encuentran irrigados por vasos sanguíneos. Es decir, estos túbulos están acompañados de capilares sanguíneos. Todos ellos. ¿De acuerdo? Y esto tiene lógica si ustedes lo ven. Si en los túbulos voy a hacer un intercambio de iones, tiene que haber alguien cerquitas para recoger el producto de ese intercambio, ¿cierto? Lo mismo sucede con los alvéolos. ¿Ok? Entonces, de este lado tendríamos lo que viene siendo el túbulo capilar, que se conoce como vasa recta. O vaso recto porque tiene esa forma recta que acompaña paralelamente a los túbulos. ¿De acuerdo? Del lado tubular, del lado donde está la membrana que da de cabeza lo que va a ser la orina, tengo dos transportadores. Uno de esos transportadores permite que la célula elimine hidrógeno positivo a cambio de otro positivo. ¿Cuál es el positivo más abundante? Extracelular. Sodio, potasio, calcio, magnesio. ¿Quién? Sodio. Y tengo otro intercambiador que me permite tirar bicarbonato negativo a cambio del ion negativo más abundante a nivel extracelular. ¿Quién es? Cloro. Y del lado vasolateral, del lado del vaso sanguíneo o contraluminal, voy a tener un cotransportador que me permite reabsorber hacia sangre tanto bicarbonato como sodio. ¿Cómo funcionan estos transportadores? Al igual que el eritrocito, las células tubulares contienen en su interior a la enzima anhidrasa carbónica. Y siempre tengo cierta presión parcial de CO2 en torrente sanguíneo. Y el CO2 difunde fácilmente entre células y espacios intercelulares. ¿De acuerdo? Entonces este CO2 migra o entra hacia la célula tubular o parte del CO2 de la célula tubular se está procesando ahí. Tengo anhidrasa carbónica, lo junto con agua y que formo ácido carbónico porque aquí hay anhidrasa. Y luego este ácido carbónico lo disocio en hidrogenión y bicarbonato, también en presencia de anhidrasa. Y dependiendo del pH que tengamos es cuál de los túbulos se activa, cuál de los intercambiadores se activa. Fíjense bien, ¿puedo quitar mi nefrona? ¿Sí? Ahí les voy a quitar la nefrona nada más, esta parte de aquí. Estos dos intercambiadores del lado tubular son susceptibles al pH. ¿Saben? Si yo tengo un pH ácido menor a 7.35 en sangre, se activa el intercambiador que elimina hidrógenos. Tiene lógica, ¿no? ¿Qué está dominando en sangre? Ácido. ¿Qué debo de tirar en orina? Hidrógenos. ¿De acuerdo? ¿En qué pH deberá estar inhibido? ¿Cuándo no me conviene tirar hidrógenos? Cuando tengo una alcalosis.
con pH alto. ¿Sale? Entonces, este intercambiador está activado para tirar hidrógenos cuando tengo una acidosis, pero si yo tengo una alcalosis pH mayor a 7.45, este intercambiador se inactiva. ¿De acuerdo? Y ¿cómo funcionará el intercambiador bicarbonato-cloro con alteraciones ácido-base? ¿Cuándo me conviene tirar bicarbonato? En una alcalosis. Entonces, cuando yo tenga un pH mayor a 7.45, se activa el intercambiador bicarbonato-cloro. Y cuando tengo un pH ácido, ¿qué le pasará? Se inactiva, de manera que los dos intercambiadores nunca están activos al mismo tiempo. Si yo tengo una acidosis, el que se activa es hidrógeno-sodio. Tiro hidrógenos y como no está activo el bicarbonato sodio, el hidrógeno de la acidosis lo tiro por aquí, pero el bicarbonato no lo puedo tirar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hago? Lo regreso a sangre por acá. ¿Me explico? Y esa es la manera en que funciona el riñón. Por eso podemos generar orinas ácidas y orinas alcalinas. ¿Sí? Porque los mismos intercambiadores y canales de transporte que manejan hidrógenos y que manejan bicarbonatos en lo que viene siendo los túbulos renales son susceptibles a los cambios de pH. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? ¿Qué hora tenemos? 10. Las 10, perfecto. Todavía nos queda un rato. Ahora sí, ¿ya tenemos esto listo? Pensemos ahora en una alcalosis. En una alcalosis, ¿cuál intercambiador va a estar activo? Bicarbonato, cloro. ¿De acuerdo? ¿Y cuál en una alcalosis, cuál va a estar activo? Bicarbonato, cloro para tirar bicarbonato. ¿Y cuál va a estar inactivo? Hidrógeno, sodio. Entonces en la alcalosis yo tiro bicarbonato a cambio de cloro. Este ya no está porque lo estoy tirando. ¿Quién me queda dentro de la célula? El hidrógeno. Y este hidrógeno se lo mando a corriente sanguínea. Tiré bicarbonato, pero reabsorbí hidrógeno para que la alcalosis, al reabsorber esos hidrógenos, se pueda compensar. ¿Sale? Ahora sí, vamos a llenar la tabla. Y esa tabla que vieron ustedes con el químico Valenzuela la vamos a llenar aquí, pero poniendo situaciones clínicas, para que vean cómo razonándolo sale la tabla. Y si lo puedes razonar con la ecuación, ya no se te olvida. Lo vamos a deducir, no se los voy a... Lo vamos a sacar y luego lo van a comparar para ver si es cierto. Para que vean que sí se puede y que no está complicado. ¿Sale? Y nada. Voy a borrar todo eso, voy a generar el cuadro, ¿ok? Están con morfa todo lo que dan, ¿verdad? Tal vez son este código del físico. Esto lo dejo.
Pseudomonas aeruginosa es una de las más cañonas de sacar porque se agarra y no hay quien lo saque. ¿Ya lo vieron, no? Pseudomonas aeruginosa. Están hablando de pseudomonas, ¿no? Adoquinosa, es que hay varias. Dentro de cada un grupo de bacterias de la especie Pseudomonas hay una especie Pseudomonas aeruginosa. La aeruginosa es la intrahospitalaria y cuando se tiene un hospital, un quirófano contaminado con Pseudomonas aeruginosa, esa puede ser causa de mortalidad. Mira, la pseudomonas aerus y la aeruginosa es lo mismo, es diferente. Va a ser diferente. Es pseudomonas aeruginosa. Aerus, ajá. ¿Sabes si el nombre correcto es Aurus o Aero? Se escribe aero. Pero le dicen aeros o auros. Es Auros. A-E-R-E-U-S. Ajá. Entonces, ajá. A veces el nombre lo pronuncias diferente. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli. Escherichia coli. Escherichia. Y entonces los nombres son más bien como nombres en latín, algo así. Yo también lo acabo de leer, por eso te lo estoy diciendo. ¿Sabes quiénes son? ¿Cómo lo manejan? Lo tengo aquí. Aquí estoy escribiéndolo, mira. Sí, ahí se me agarra, pero por ahí lo tendría que buscar. La aeruginosa. Esa es Ok, vienen, listos. ¿Ya respiraron un poquito? Viene, situación clínica. Ahí está la tabla. Vamos a jugar, a ver si es cierto. Digo, órale, a ver, aviente lo que viene. Está bueno, bien. Es de los dos. Y esta ¿Tienes a un paciente diabético tipo 1? El diabético tipo 1 requiere insulina sí o sí. Y tiene una semana sin usar insulina porque se le agotó. No la ha podido conseguir, no se la han dado en el sector salud y no ha tenido el modo económico de comprar su insulina. ¿Okay? Si yo no tengo insulina, ¿qué hormona pancreática va a estar liberando? Si no hay insulina. Parcial 1, taller, remember, a ver. Si no libera páncreas insulina, ¿qué libera? ¿Cuál es la otra hormona que se libera? Glucagón. ¿Y el glucagón induce anabolismo o catabolismo? Catabolismo. Por lo tanto va a empezar a remover reservas, entre ellas glucógeno, agravando la hiperglicemia del paciente. Y número 2, degradando lípidos. ¿Cuál es el lípido de reserva? Triglicéridos. Si yo lo degrado, ¿cuáles son los dos componentes que libero? Ácidos grasos, ¿sí? Glicerol. ¿Qué hago con el glicerol? Gluconeogénesis. ¿Y qué hago con los ácidos grasos? Beta. Y de la beta oxidación posteriormente surgen los cuerpos cetónicos, que son ácidos o básicos. Ácidos, por lo tanto mi paciente desarrolla una acidosis metabólica.
Por lo tanto, aquí voy a tener un montón de ácidos de hidrógenos extra. Así es como lo vamos a manejar, ¿eh? Con situación clínica vamos a llenar tablas. Y vamos a tratar de juntar lo que traemos desde el primer parcial. Vale. Tengo un buen de hidrógenos extra que no pertenecen al sistema de amortiguación. Por lo tanto, la base conjugada deja su periodo vacacional atrás. ¿Sale? Cuando está en equilibrio, está de vacaciones, tomándose una margarita, en una sombrillita, tomando solecito en una playa. Pero en cuanto rompes el equilibrio, se obliga a trabajar por varias cosas. Recuerden que esta anhidrasa carbónica es susceptible al cambio de pH. Y un pH ácido hace que la anhidrasa carbónica corra la ecuación hacia la formación de gases. ¿Ok? Y un pH alcalino hace que la anhidrasa carbónica corra la ecuación hacia la formación de hidrogeniones. ¿Sale? Porque un pH ácido obliga a la anhidrasa carbónica a correr hacia la ecuación de gases, porque el gas que voy a formar es un ácido volátil, y si tengo un pH ácido hay que sacarlo en forma de ácido volátil. ¿Me explico hasta aquí? ¿Nos vamos entendiendo? Ya me dio calor acá sentando. Se sintió bien caliente. ¿No sienten que se... Nuestras neuronas están a 100 por hora. Parecen cadena de transporte de electrones, oiga. Energía en forma de calor. Ok, viene. Ahora sí. ¿Cómo vamos a llenar esta tabla a partir de esto? Tengo muchos hidrógenos. ¿Qué pasa con el pH? Baja. Por lo tanto, mi pH está bajo. ¿De acuerdo? Este pH ácido obliga a la anhidrasa carbónica a correr a la ecuación hacia gases. ¿Cómo lo hago? Saco al bicarbonato de su estado vacacional para que atrape hidrógenos como la base que es. Si yo junto hidrógeno con bicarbonato, estos dos desaparecen porque ahora me generan ácido carbónico. Pero como mi pH sigue estando ácido, la anhidrasa carbónica dice, hey, no te me estancas, vas para atrás, vámonos a gases. Sale, y este ácido carbónico que formé ahora ya no está porque queda disociado en forma de CO2 y agua. pH ácido, CO2 elevado, irrigan hipotálamo. Hipotálamo, ¿qué hace? Manda mayor número de potenciales de acción a músculos intercostales y diafragma. ¿Y qué hace? Pulmón. Aumenta la frecuencia respiratoria hiperventilando. Y si yo hiperventilo, ¿qué pasa con el CO2 que está parcialmente acumulado ahorita? Sale. Por lo tanto, ¿cómo espero la presión parcial de CO2? Baja. Porque todo eso que se está acumulando, cuando tú empiezas, va para afuera. Me faltó una columna aquí, ¿eh? Respuesta respiratoria. Aquí va a ser frecuencia respiratoria elevada o hiperventilación. ¿Ok? Como estoy hiperventilando como respuesta, el CO2 va a bajar. ¿Cómo espero encontrar el bicarbonato? ¿Qué estoy haciendo con mi base? Lo está usando para... La estoy usando. Por lo tanto, ¿cómo la tengo en sangre? ¿Normal, alta o baja? Baja porque la estoy usando. ¿Se dan cuenta que no está tan difícil? Si vemos la situación y analizamos lo que pasa con las condiciones de base con las que responde hipotálamo y la anhidrasa carbónica, esto fluye como en mantequilla. No tiene por qué ser difícil. ¿De acuerdo? Tengo una acidosis metabólica. ¿Por qué digo que es metabólica? Porque mi metabolismo está alterado. Todo aquello en lo cual no sea el pulmón el culpable del problema, si no es pulmón es metabólico, no le mueva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo va a responder riñón? ¿Se acuerdan de los intercambiadores que teníamos acá? ¿Ok? El que saca hidrógeno a cambio de sodio y el que saca bicarbonato a cambio de
cloro. Y de este lado, el que saca juntos, bicarbonato y sodio. ¿Cuál de los dos intercambiadores tubulares está activo por el pH ácido? Hidrógeno, sodio, y el bicarbonato, cloro, está bloqueado. Por lo tanto, el bicarbonato que se formó aquí adentro por acción de la anhidrasa carbónica hace que el hidrógeno salga por aquí, pero el bicarbonato no pueda salir y lo reabsorba por aquí. Y como al tirar hidrógeno reabsorbe sodio, sodio viene también para acá. ¿Sí? ¿Cuál intercambiador está activo? El hidrógeno sodio, pero el bicarbonato cloro no. ¿Qué está eliminando riñón? Estoy eliminando. ¿Y qué estoy reabsorbiendo? Bicarbonato y sodio. Ok. Inciso A, elimino hidrógeno. Inciso B, reabsorbo bicarbonato y sodio. Y está bien lógico. Porque si tengo una acidosis y estoy quemando bicarbonato, tratando de sacarlo en forma de un ácido volátil, tengo que reponerlo de algún modo. ¿Sí? En lugar de que lo filtre, lo reabsorbo. Y este bicarbonato que estoy reabsorbiendo va a ir a dar al sistema amortiguador. Y de esa manera funcionan ambos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Me puedo ir más adelante, me puedo ir más recio. Oye, si estoy absorbiendo sodio, ¿habrá una hiponatremia? ¿Una hipernatremia? Si estoy reabsorbiendo sodio, ¿habrá una hipernatremia? Vamos a tomar en cuenta algo. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta algo. Cuando tú recibes un potencial de acción que entra sodio y que sale potasio, luego para regresarlos a su lugar, ¿quién actúa? La sodio, potasio, ATP, ASA. Pero la sodio, potasio, ATP, ASA, es influible por el pH. Tómala, igual que los intercambiadores renales. Entonces, la sodio, potasio, ATP, ASA sistémica. Sí, no te duermas, cabezón. En presencia de pH ácido, se inactiva. Y en presencia de pH alcalino, se sobreactiva. Maldito pH, Verónica. ¿Cómo se pone metiche por todos lados? ¿Sale? Entonces, si mi paciente ya tiene una acidosis, al estar bloqueada la sodio, potasio, ATP, ASA, ¿qué pasa con el sodio que entró a las células? ¿Lo puedo sacar sí o no? Si está bloqueada la sodio, potasio, ATP, ASA. No, el sodio que entró tras un potencial de acción a todos mis músculos se queda dentro condicionando una hiponatremia en suero. Por eso el hecho de que se active el intercambiador sodio-hidrógeno me permite captar parte del sodio para normalizar la natremia. Va a no regular. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? ¿Ok? Entonces, ¿qué pH va a tener la orina? Ácida, ¿por qué? Porque le estamos dando un montón de nutrientes. ¿Difícil? ¿No, verdad? Si lo vemos paso a paso, no está complicado. Si puedes manejarme la ecuación ácido-base, el cuadro lo deduces tú solito. Y no necesitas memorizártelo porque son un chorro de flechas. ¿Sí? En un cortocircuito que tengas en el examen se te borra el mendigo cuadro y ahora lo tienes que razonar. ¿Y cuántas veces hemos tenido cortocircuitos en el examen? Que dices tú, ya se me olvidó todo lo que me memoricé. Ahora que hay que aplicar lo que razonaste. Hacemos una más y los dejo porque veo que andan más distraídos que otra cosa. Están entre dos cuadernos, entre clínicas y entre bioca, condenados chaparros. Ok, una más. Vamos con la respiratoria
Y los dejo ahí, ya en la siguiente clase seguimos. Creo que con esto que hemos visto ahora hemos recordado muchas cosas básicas que vieron en Bioquímica 1 para que en la siguiente clase podamos fluir un poco más fácil. ¿Sale? Ok. Vamos con una situación diferente. ¿Qué patologías están viendo en Raspi? Una que les hayan encargado ahorita para clínicas. Una rinitis. Pues la rinitis no, porque luego respiras por la boca. Me envías a superiores. ¿Qué hueva? Esas no me van a dar nada para esto. Neumonía. La otra. ¿Qué fue? Neumonía. ¿Bacteriana? ¿Con una pseudomonas aeruginosa? Órale, ya rugites, vale. Órale. Órale, vamos a ver con esa. Todo es superiores ahorita, ¿verdad? Todavía no llegado a vías bajas. Ok. Voy a dejar este aquí, porque lo voy a seguir usando. Dejo esto aquí, solamente voy a retomar un poquito esta parte, quito esto para hacer espacio. Tampoco no está bien curada ácido base. A mí me aloca bien curada, es genial, me fascina. Ok, traes una neumonía. ¿De acuerdo? Característico de las neumonías. Bueno, todavía no llegan a vías aéreas bajas, no exploran ni nada, ¿verdad? No, pero se llena, los alvéolos se llenan de pus. De pus o flema, ¿verdad? Imagínate un alvéolo o los alvéolos que al expandirse deberían estar libres para que se llenen de aire. Como tienes una infección, se llenan o se edematizan con flema y con un montón de leucocitos que al estar fagocitando bacterias usan radicales libres para eliminarlas, y llega un punto en que el radical libre no solo ataca a la bacteria, sino a las mismas membranas del leucocito, lo mata y genera un piocito, que es un cadáver de leucocito que acumulado te da la pus. Por el montón de piocitos que conforman la pus. ¿Ok? ¿Sale? ¿Jugamos así? Tons. Imagínate esta cosa llena aquí de muchos piocitos, cadáveres de leucocitos muertos. ¿Cómo está el espacio dentro del alvéolo? ¿Es el espacio normal para intercambio gaseoso o está disminuido? ¡Ay, qué emoción! ¿Y si tengo menos espacio para intercambio gaseoso? ¿Podré sacar todo el CO2 que debo a través del efecto Haldane? ¡Ay! No lo puedo sacar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo espero que esté el CO2 en torrente sanguíneo? Ay, mira, me voy a llenar mi cuadrillito. Mi CO2 va a estar elevado. ¿Sale? Y le voy a poner aquí más CO2. Toma la margarita. ¿De acuerdo? Imagínate que tu proporción normal fuera una ecuación, o el número de ecuaciones correspondientes a una sola línea. Pero estás reteniendo CO2, se van a generar un mayor número de ecuaciones. A mayor cantidad de CO2, siendo la anhidrasa carbónica, y respondiendo en orden 1 a mayor cantidad de sustrato, mayor velocidad de reacción. Bioquímica 1, cinética, enzimática. ¿Sale? Entonces, CO2 más agua me va a dar más ácido carbónico. Se establece un equilibrio, hace hidrógenos más bicarbonato. Ve qué bonito es esta cosa. Para que mi pH estuviera estable, yo tengo que tener esta proporción de reacciones, la que está en negro nada más. Pero rompí proporción. Tengo más ecuaciones amortiguadoras que tú dirías, ay, pero pues es que es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero hay más de lo que debería. ¿Y tú mides el pH en base a qué? ¿En base a bases o en base a hidrógenos? Hidrógenos, por algo es potencial de hidrógeno, por algo es pH. Tú deberías de tener esta cantidad de hidrógenos, pero ahora tienes esta. Hidrógenos altos, pH
¿De acuerdo? Podrás tener una respuesta pulmonar. Pues no jodas, es el que está fregado. Cuando pulmón es el de la causa, él no puede responder. A menos que sea un evento transitorio. Pero esto no es transitorio tan rapidito, en minutos, ¿no? Para que saques esto va a estar sabroso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está el bicarbonato ahorita? Elevado. ¿Está coincidiendo con su tablita? ¿Verdad? ¿Está coincidiendo, verdad? Ok. Voy a tener respuesta respiratoria. Dijo mi mamá que no. Porque ahorita es la pausa. ¿Sale? Le dije a mamá, sí. Y agarra la chancla. ¡Ole, que no, canijo! Fíjate por qué. ¿Ok? ¿Quién va a tener que responder entonces? Porque esta neumonía no te dura minutos, ¿cierto? Va a durar días. ¿Quién va a ser? Riñón. ¿Qué tipo de alteración ácido-base tengo? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Qué transportador va a estar activo? El transportador, hidrógeno, sodio. ¿Y a cuál voy a inactivar? Bicarbonato, cloro. ¿Qué voy a tirar? Igual, hidrogeniones, que voy a reabsorber, bicarbonato, sodio. Y tú dices, ay, pero me va a subir más el bicarbonato. Sí, por al estar desproporcionado el bicarbonato con el hidrogenión, lo obligo a que forme ácido carbónico y quede en la parte media. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Y qué voy a tirar? Al estar tirando hidrogeniones, mi orina va a ser de carácter. ¿Me explico? ¿Más o menos? Entonces, así como hicimos esto en la siguiente clase, vamos a terminar, pero para la siguiente clase, que es el día martes, fíjense bien, tienen viernes, tienen sábado, domingo y lunes de tarea. Ustedes van a desarrollar esto. Y les voy a poner una condición clínica para que sea más fácil, porque me interesa que no lo copien. Me interesa que con la condición lo desarrollen para que lo entiendan. ¿Ok? En una acidosis mixta me van a tomar en cuenta las siguientes situaciones. ¿Qué te pongo? Una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Imagínate un minero con 30 años de trabajo abajo allá en la mina, respirando tierra, carbón, todo eso. Y diarrea. Tiene EPOC de base y le dio una diarrea. Estas dos. Y me dices cómo se comporta, ¿vale? Luego, ojo, tienen 4 días para hacerlo. Un día por cada una. Si en un día no les alcanza, ya valimos. Ok, hay que intentar hacerlo. Okay. En alcalosis metabólica vamos a poner una intoxicación alimentaria. Vómito por intoxicación alimentaria. Y el paciente ha tenido 5 vómitos por día. Todo deshidratado y sacando contenido gástrico, ¿ok? En una alcalosis respiratoria, ¿qué te pongo? Ahorita la pienso. Ya. Una anemia aguda por hemorragia. Recuerden que los eritrocitos que voy a perder son los responsables del intercambio gaseoso, ¿eh? Para que puedan aterrizar la situación. ¿Va? Y en la alcalosis mixta, ¿qué te pongo? En una alcalosis mixta vamos a poner una crisis conversiva. Más crisis
convertida más consumo crónico de bicarbonato por gastritis. Crisis de ansiedad. Consumo crónico de bicarbonato por gastritis. Imaginen estas situaciones. Si no saben bien de alguna situación, busquen en qué consiste esa situación clínica, cuál sería el comportamiento del paciente más o menos, para que en base a esto puedan desarrollar el comportamiento de la ecuación. Y en la siguiente clase, por orden de lista, donde caiga Mr. Dedo, por dedocracia, voy a decir, fulanito, tal patología, me llenas el cuadro y me explicas cómo llegaste a eso. ¿Ok? No es nada más llenar el cuadro. Me vas a explicar cómo lo hiciste. Así que hay que hacerlo. Para que los que dicen, a mi ácido base no se me da, se te tiene que dar. Bueno, vas a ver.